Bueno, yo había dicho hace unos días, pasando a otro tema, que el motivo fundamental, el motivo central que entendía yo movía al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para querer juntarse con los expresidentes, era resolver el tema de la formalización del empleo de los haitianos en territorio dominicano. Y eso se adornó de muchas maneras. Se dijo que el presidente, o se dijo no, el presidente mismo comunicó que había una información o informaciones sensibles que él quería compartir con sus colegas, los que habían pasado por la presidencia de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y que eso hacía importante el encuentro. En principio hubo resistencia y después de esa resistencia el presidente dio esa información. Hubo resistencia básicamente de Danilo Medina primero y de Leonel Fernández después. El asunto es que las reuniones se dieron porque más de un encuentro se dio y se estableció lo que ya se conoció, era el establecimiento de comisiones, que cada comisión iba a ir al CES, al Consejo Económico y Social, en representación de cada uno de los participantes de esa cumbre. Una comisión de Luis Abinader, una comisión de Danilo Medina, una comisión de Hipólito Mejía, una comisión de Leonel Fernández, que no eran comisiones necesariamente de los partidos, sino que era una comisión que representaba a cada uno de ellos. Pues esas reuniones se dieron, se establecieron 6 ejes de conversación, como también se publicó en su momento, y se ha entregado ya el informe a todos los expresidentes y al presidente de la República también. Al último el que se le entregó fue al doctor Leonel Fernández. Y por ahí están las imágenes para los que nos siguen por televisión, el doctor Leonel Fernández recibiendo de parte del presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, las propuestas, las discusiones, el resultado final de las sesiones largas de trabajo que se agotaron para llegar a la conclusión, con 151 propuestas. El que escuchó anoche en los noticieros de televisión o el que lee hoy en la prensa, se va a dar cuenta que yo tenía mucha razón cuando decía el tema fundamental, lo que le preocupa al gobierno, y había razón o hay razón para preocuparse, es la presión que ejercen los sectores productivos al gobierno, tratando de que el gobierno le busque una solución al problema de la contratación de los trabajadores haitianos por la dificultad que se ha estado dando en el mercado por la no presencia de mano de obra haitiana. Hay algunos renglones en el que una jornada de trabajo de haitianos se ha aumentado hasta en un 40%, y tengo conocimiento de varias personas que tienen que contratar a haitianos para hacer la labor que hacen tanto en la parte de agricultura como en la parte de construcción. Se ha escaseado la mano de obra y al esto producirse, bueno, explicable que se produzca un aumento en los trabajadores que pueden estar disponibles para rendir una labor. Ayer se cumplió con esta jornada. Leonel Fernández está pidiendo una comisión de veedores y de seguimiento para darle continuidad al trabajo, para garantizar que lo que se ha abordado en estos encuentros y que han dado como resultado el informe que se ha entregado, pues que esa comisión pueda estar vigilante para que esto se cumpla. Uno de los elementos claves y muy manoseado también por todos, tiene que ver con el esquema de la formalización de la contratación de mano de obra haitiana. Uno de los elementos claves tiene que ver con algunos aspectos que están establecidos en el Código Laboral de la República Dominicana. Esa parte que habla del 80-20 es un asunto que evidentemente tendrá que ser revisado. Se ha hecho mucho hincapié y tenía que ser, o tiene que ser así, que este proceso debe seguirse sin desconocer, sin violar una coma de lo que establece la Ley General de Migración de la República Dominicana. Creo que de algún modo hemos avanzado. Ya el entramado jurídico que habría que hacer para la contratación o la modificación de alguna legislación que haya que hacer está recogido en el informe. Vamos a ver qué tan rápido eso puede caminar. Pero me alegra saber que la comisión terminó, que los responsables de las delegaciones a esas comisiones ya tienen el informe en manos, y ahora vamos a ver cuál es el paso que sigue. Mira, yo vi el informe, tuve acceso a su informe que se está entregando,
En cuanto a la parte, en todas las partes, pero sobre todo en la parte la parte laboral, ¿cómo se llama? Es muy vago, ¿eh? Dice que hay que hacer un proceso de regularización y coordinación con el sector privado, UQA, pero no entra en nada. Y ahí es donde yo creo que he coincidido o coincido con el doctor Fernández desde antes. Dicho, el gobierno, con toda lógica, busca el consenso sobre estos temas. Y la oposición, creo que en un sentido patriótico y de Estado, bueno, pues acude a la convocatoria, participa, acuerda y se compromete con áreas. Pero eventualmente a quien le corresponde convertir esto en política pública, que es donde la puerca se tuerce el rabo, es al gobierno. Entonces, no va a haber mucho problema en la mayoría de los casos. Que si seguridad fronteriza, que sistema internacional, política diplomática, ahí no va a haber problema. Cuando el gobierno diga o ponga en política pública esto que quedamos todos de acuerdo que hay que hacer, entonces ahí va a venir problema. Y el mejor ejemplo es la reforma fiscal. Todo el mundo, de hecho, Leonel Fernández fue tan honesto que incluso en campaña, en el debate, llegó a decir que hacía falta la reforma fiscal. Todo el mundo está de acuerdo en que hace falta una reforma fiscal. Ese es un consenso. El segundo que nadie le quiere pagar. ¿Y qué hizo la oposición cuando llegó la hora de la reforma fiscal? Es verdad que el gobierno no consensuó con nadie, pero la oposición no apoyó eso, no se tiró esa vaina encima. Entonces, el tema será cuando esos acuerdos haya que transformarlos no en puntos, no en bullet points de una presentación de PowerPoint, no, en política pública, que diga A conduce a B, B conduce a C, si no a D, a F, J y Z. Y ahí entonces ya es donde veremos qué tanto apoyo tendrá en los puntos más conflictivos cualquier política pública que el gobierno se embarque. Pero lo importante es que se hagan cosas, porque es para gobernar que se está. Entonces, el gobierno convocó, la oposición acudió, hay un acuerdo, la oposición no puede ejecutar acuerdos porque la oposición no tiene poder para ejecutar nada, que no sea política opositora. Quien tiene poder para ejecutar es el gobierno y quien tiene que ejecutar es el gobierno. Ahí tiene el plan, entonces ojalá, y estoy de acuerdo con el doctor Fernández, lo dije desde antes, ojalá que este proceso, que era importante del primer abrazo para una imagen a la comunidad internacional, de unidad en relación al tema haitiano, pero al final lo realmente sustancial es que estos acuerdos se conviertan en políticas públicas, en los casos que correspondan. En el caso de la regularización de una mano de obra necesaria en la economía dominicana, es un tema que hay que aplicar políticas públicas responsables, con independencia de lo que puedan intentar hacer gente que simplemente vive de un nacionalismo con Z, que esto es un caso que no puede abordarse de esa perspectiva tan radical. Bueno, mira, yo creo que están corriendo aquí en el país dos áreas de trabajo que están dando una buena señal desde el punto de vista del comportamiento de la élite política. Y me refiero a los dos grandes partidos de oposición y el partido de gobierno. Y lo quiero decir en ese contexto. Un buen resultado es esto del CETS, que finalmente se pudo concluir, que lo recibieron los tres y que no han puesto ojerizas en el sentido de desacuerdo o de verse diezmado alguna petición de ellos. O sea, esto ha sido manejado con presteza y se concluyó. Me llama la atención, alguno, no me llama la atención. Es un reto lo que está planteando este informe. Propone sancionar a quienes empleen ilegales. Oigan bien, esa es la madre de las solicitudes de los que están ahí. Pero la ley lo dice eso. Pero espérate. Aquí la ley dice todo y no se cumple. Para que esto pueda tener viabilidad, es buscarle la solución a algo que también se plantea ahí, que es el carnet regulatorio, la regulación, son 2 pesos, 2 medidas, porque para que esta se dé, tiene que ponerse el plan regulatorio, que aquí se opone todo el mundo. Entonces, si el CES lo propone, yo creo que esa es la solución. Y esa es la madre de esa
de esas decisiones. El control regulatorio, gusten o no nos guste, efectivamente en la construcción y en el sector agrícola. De lograrse ese plan de regulación, tiene sentido la sanción a quienes ocupen ilegales. ¿Usted quiere un ciudadano extranjero? Regularícelo. Punto. Lograr eso sería un hecho interesante. Y lo otro que quería citar es, el pasado lunes, cuando fui a la semanal, me encontré saliendo de una manera muy lograda representantes de la Fuerza del Pueblo, que salían de la reunión de la Consejo de la Magistratura, que ahí se está llevando la cosa también sin aquel rifirrafe, es decir, que por lo menos hay entendimiento. ¿Se vio con Tobías Crespo o se vio con Omar Fernández? No, a Crespo y a Natanael, que es el coordinador, el representante de Leonel Fernández, el que lleva, por lo menos el que está ahí al frente. No vi a Omar. Pero que Omar es el miembro por el pero en Senado. ese momento, que los vi. ¿Son dos miembros? Son dos miembros. Pero esa parte, pero esas dos cosas van caminando y qué bueno. Aquí hay dos recetas, vamos a decir, una del exterior y una de nosotros mismos. La del Fondo Monetario Internacional, que refiere a la cuestión del pacto fiscal, que está en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que la impulsó o la creó Leonel Fernández. Recuerdo a Temístocles que le montaba con el proyecto debajo del brazo, visitando al liderazgo, y eso se aprobó. Y se logró el 4% para la educación, 4% del Producto Interno Bruto. Ahí está la cuestión del pacto eléctrico. Y hay cosas pendientes. Eso debe de ser un gesto, debe haber por lo menos del gobierno. Pongo la primera carta de buena intención. Hay quejas con lo del anticipo. El que emprende el que tiene una pequeña empresa, una situación de eso, muchos no aguantan ese anticipo. Y fue una medida transitoria que creo que se estableció en uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Pero desde la oposición, gente del gobierno actual que criticaban, se dieron cuenta que eso era bueno para los fines recaudatorios. Y parece que le ocurre a todo el mundo, que cuando llegan le dicen, no, presidente, mire, de ahí mire lo que entra. Entonces hay que dar un gesto de parte de la autoridad y del gobierno. Y para lo que tiene que ver con esta cuestión de Haití, hay unas realidades diferentes. Lo laboral está ahí. Es necesario, eso debe de pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que están cerrados los consulados dominicanos en Haití para las visas, porque durante mucho tiempo eso se constituyó más en un negocio para beneficiar a alguien que designaban al frente de un consulado, que como parte de la política exterior dominicana y de migración para quienes tienen el propósito de vivir o trabajar en República Dominicana. Y hay componentes que tienen que ver hasta de lo humano. Recientemente yo me referí incluso aquí de personas que están esperando para regularizar, para un proceso de reunificación familiar, haitianos o haitianas que están casados y tienen hijos con dominicanos. Y sé que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se está en un proceso de revisión de casos particulares para luego pasar a dar una respuesta a necesidades y demandas o solicitudes que tienen de casos de haitianos o haitianas que están casados y tienen hijos con dominicanos y dominicanas. Gente incluso de diferentes niveles socioeconómicos que tienen importantes inversiones en República Dominicana, incluso han vivido o han estado yendo y viniendo entre Haití y República Dominicana a hacer actividades productivas y están debidamente depurados. Omar, un hijo dominicano no tiene ningún problema, no importa que la mamá sea haitiana. No, yo me refiero a los... Eso no es. Me refiero a los padres. Que no existe problema. No, es que hay un tranque. ¿Qué? No hay ningún tranque. Sí, mira. No, yo tengo casos, no hay forma humana. Yo conozco casos, Oscar, déjame decir. Dime. Casos de gente que está casado y que durante tiempo no hizo el trámite porque entendían que no era... No importa. El trámite lo puede hacer cuando le dé la gana. Lo que pasa es que para iniciar el trámite de residencia, que es lo primero que tiene que hacer... No, si es hijo dominicano no es residente, Omar. No es el hijo.
no me refiero al hijo, a la pareja, al esposo. Es otra cosa. Eso es lo que pasa, que hay un tranque para reunificación familiar y se tienen casos particulares que lo están manejando. Y está bien revisado, porque sí, hay mucha vagabundería también. Sí, lo están revisando con el propósito, porque hay un componente legal en eso que se está agotando de manera correcta para que no haya el ruido, porque tú sabes que hay gente que está al acecho para criticar, los supernacionalistas que están siempre al acecho para criticar cualquier cosa, y eso es humano y eso es legal y hay que darle una solución y una salida a ese asunto.